¿Cómo es el primer recuerdo que tienes frente al espejo? La primera vez que conscientemente te observaste. ¿Lo recuerdas con alegría o con incomodidad? ¿Fue un, ese soy yo? ¿O un, uy, ese soy yo? Ese momento, que parece tan simple, pararse frente a un espejo y mirarse, en realidad no tiene nada de simple. Porque un objeto tan cotidiano como un espejo, que lo vemos en todas las tiendas, todos los baños, incluso en nuestros cuartos, guarda un profundo poder. Es un espacio de catarsis. Un lugar donde nos vemos como realmente somos. Y es precisamente en ese poder en el que quiero indagar, en la fuerza que puede poseer un espejo. Pero antes hay que entender qué es catarsis. Catarsis viene del griego catarsis, que significa purificación. Según Aristóteles, en el teatro, el espectador de una tragedia experimenta una liberación emocional. Pero no hace falta estar en un teatro para vivir una catarsis. Tan solo es necesario estar frente a un espejo. Ahí vemos lo que somos, lo que hemos vivido. Ahí nos vemos sin máscaras. Y aunque enfrentarse al reflejo puede ser algo verdaderamente incómodo, también lo podemos convertir en un espacio de encuentro, vernos como realmente somos para aprender a abrazarnos. Suena bien, ¿no? Pero la realidad es que decirlo es mucho más fácil que ponerlo en práctica. Mantengámonos en la antigua Grecia. En el oráculo de Delfos se encontraba inscrita una frase clave: conócete a ti mismo. Sócrates adoptó este principio como la base de su filosofía, pero ahora la pregunta es, ¿y cómo me conozco a mí mismo? Ese proceso de descubrimiento puede iniciar frente al espejo, cuando nos miramos y no apartamos la vista. Pero he aquí el truco: el espejo no solamente refleja lo físico, sino que también puede reflejar lo emocional, esa parte de nosotros que muchas veces no queremos ni ver ni mostrar. Voy a retomar una de las preguntas que les planteaba al inicio. ¿Cómo es el primer recuerdo que tienes frente al espejo? ¿Lo recuerdas con alegría o con incomodidad? Pues resulta que la mayoría de nosotros lo recordamos con incomodidad, y me incluyo, aunque la persona que vivió ese momento no es precisamente la mujer que está parada frente a ustedes, sino que fue ella, mi yo de 6 años. Recuerdo que me había puesto una falda de mezclilla que me encantaba e incluso tengo la viva imagen de que tenía un patrón militar color rosa. Como cualquier otro día, fui a verme al espejo, pero por primera vez algo cambió. No me gustó lo que vi. Mi reflejo no se veía como yo me lo había imaginado y mi cuerpo no se ajustaba a lo que yo creía que debía de. Sin saberlo, empecé a juzgarme. Yo no sabía de estándares de belleza ni de cuerpos perfectos. Solo sabía que algo dentro de mí no encajaba con lo que el espejo me devolvía. Y ese fue mi primer espejo con juicio. No tanto el de cristal, sino el que se empezó a construir en mi interior. La escritora Naomi Wolf dice que en nuestra cultura la belleza se ha vuelto una moneda de valor personal. El espejo se convierte en un juez. Y tal y como me pasó a mí, nosotros somos los acusados. A veces, sin siquiera entender qué es un juicio, empezamos a juzgarnos. Las redes sociales, las películas, la publicidad, todo se junta para formar una especie de espejo colectivo que nos moldea cómo creemos que deberíamos lucir. Y la parte más peligrosa de este mito, según Wolf, es que afecta a nuestra parte más sensible, la autoestima. Así que nos vamos volviendo personas débiles e inseguras. Y hay que considerar especialmente que las mujeres vivimos bajo la constante presión de ajustarnos a un concepto ideal de belleza creado por las sociedades modernas. De hecho, Susan Stone afirma que en nuestra sociedad el cuerpo de la mujer es más visto como una imagen que como una experiencia vivida. Para que se den una idea, según un estudio publicado por Dahlia Empower, el 98% de las mujeres mexicanas ejercen algún tipo de autoviolencia por una percepción negativa de su cuerpo. Esto puede ir desde comentarios hirientes hacia sí mismas, hábitos dañinos como hacer ejercicio en exceso e incluso trastornos de la conducta alimentaria.
98%. El número por sí mismo es impactante, pero a mí lo que verdaderamente me frustra es pensar en la cantidad de lágrimas derramadas frente al espejo que representa ese número. Me frustra saber que yo entré a él a los 6 años y me duele la certeza de que no fui la única, ni la primera, y que lamentablemente tampoco fui la última. El número sí impacta, pero no es inesperado. ¿Cómo no nos vamos a sentir incómodas con nuestro cuerpo frente al reflejo si desde niñas aprendemos que hay una sola forma correcta de verse? ¿Cómo no nos vamos a obsesionar con el espejo? Y bueno, en esta parte no me tienen que creer a mí. Tan solo basta con ver a la madrastra malvada de Blancanieves, quien se obsesionó con su espejo. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Y aunque su espejo sí era mágico, no mentía. Hay ocasiones en las que el espejo nos muestra cosas que no estamos preparados para ver, partes de nuestro cuerpo que no nos gustan, nuestras inseguridades, pero también nos ofrece la posibilidad de enfrentarlas. La investigadora Brené Brown dice que la vergüenza florece en la oscuridad, pero pierde fuerza cuando es llevada a la luz. Ese pensamiento me encanta. Solo cuando seamos lo suficientemente valientes para explorar nuestra oscuridad, seremos capaces de ver el poder que tiene nuestra luz. Y yo pienso que ese proceso de exploración puede iniciar frente al espejo. Por eso, la catarsis puede ser una mirada sostenida al reflejo, una ola de incomodidad que se vive en solitario, una sonrisa que tarda en llegar y un estoy bien, así estoy bien. En la maestría del amor, don Miguel Ruiz explica que muchas veces no nos amamos porque nos vemos desde los ojos de quienes nos han herido. Es curioso, aprendemos a vernos desde el juicio de los demás, pero también ofrece una solución mucho más liberadora: romper ese pacto y vernos desde la compasión, desde el amor propio. Y ahí también está la catarsis, porque la liberación está en la capacidad de reconocer nuestros defectos y amarnos con todo y ellos. Por otra parte, el psicoanalista Jacques Lacan habla del estadio frente al espejo, esa fase en la que el bebé se ve por primera vez y empieza a reconocerse. Pero ese proceso no es solamente físico. El yo también se construye a través de la mirada del otro. ¿Alguna vez has sentido que te ves diferente dependiendo de quién te esté mirando? Eso es la mirada del otro, el espejo social que nos dice quiénes somos o quiénes deberíamos ser. Una vez más, aprendemos a vernos con ojos ajenos y liberarnos de esa mirada externa, reaprender a vernos con nuestros propios ojos, también es catarsis. Tal vez uno de los ejemplos más claros que haya del poder que le podemos dar a un espejo sea Frida Kahlo, quien después de su accidente mandó a poner uno justo encima de su cama, donde siempre pudiera verlo. Y no precisamente para estarse observando todo el día, sino para enfrentar su dolor. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Frida encontró en el espejo un medio para entenderse, para sanar su alma a través de la pintura. Lo convirtió en su herramienta de catarsis. Decidió no esconder su sufrimiento, sino exponerlo y transformarlo. Y así como en el caso de Frida, en todas nuestras historias, el espejo se convierte en un testigo silencioso del paso del tiempo, de nuestras transformaciones, de nuestros ciclos de construcción y de caída. Ahí están todas las versiones de nosotros mismos que alguna vez se miraron. La niña que jugaba a ser princesa, la adolescente que constantemente se preguntaba si era suficiente, la joven que se arregló para su primera cita, la que lloró sin poder disimularlo y la que se contempló con orgullo tras lograr algo importante. Todas esas miradas han dejado huella y aún así, cada vez que nos paramos frente al espejo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué vas a hacer con lo que ves? El espejo no es una sentencia, es una posibilidad.
La oportunidad de elegir si vamos a seguir juzgándonos con la voz de otros o si por fin vamos a hablarnos con nuestra propia voz. El reflejo no impone, invita. Nos reta a reapropiarnos de nuestra imagen, a mirarnos con más calma, con más amor, con más respeto. Porque cuando nos miramos al espejo con intención, es un acto de poder. Y porque cada vez que logramos cambiar la mirada, también cambia el reflejo. Así que, ¿a qué voy con todo esto? A que la próxima vez que te veas al espejo, no lo hagas como parte de una rutina vacía, sino que lo tomes como una oportunidad de tener un espacio de verdad, de honestidad. Porque resulta que el espejo no tiene poder alguno por sí solo. El poder está en lo que decides ver y en lo que estás dispuesto a soltar. ¿Quién soy cuando nadie más me está mirando? ¿Quién soy cuando me atrevo a verme sin mentiras? Eso es la catarsis, no romperse sin sentido, sino romperse para reconstruirse con más verdad. Por eso yo estoy segura de que a veces lo único que falta para conocernos, entendernos y querernos un poquito más es simplemente atrevernos a mirarnos. Así que te vuelvo a preguntar, ¿cómo es el primer recuerdo que tienes frente al espejo? Y aún más importante, ¿cómo será el próximo? Muchas gracias.